El llamado gabinete económico tuvo algunos cambios, tal como lo vimos en el primer bloque del programa. Incluso pudo haber sido mayor, ya que uno de los nombres que se rumoreaba para salir era el de Felipe Larraín en Hacienda. Sin embargo, eso no ocurrió y por eso nos acompaña en Agenda Económica. Ministro, muchas gracias por estar en CNN Chile. Hola Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estuvo en algún momento cerca de salir de Hacienda? Mire, yo la verdad yo trabajo, estos son rumores. Siempre hay rumores. Mire, yo me acuerdo, hay rumores cuando el presidente va a nominar, el presidente electo va a nominar el gabinete. Hay rumores que dicen, oye, pero no pasan de eso, rumores. Yo hago mi trabajo tranquilo. Y el presidente tiene que hacer su juicio sobre el trabajo de sus ministros. Sí, se rumoreó el nombre de Sebastián Claro, también de Claudio Schmidt-Hebel. Eso fue bastante fuerte este jueves. ¿Cree que fue por el 1,6% del primer trimestre? Mire, yo no me hago cargo de rumores. Me hago cargo de hacer mi pega, hacer mi trabajo y seguir con entusiasmo y con fuerza en que esta economía se acelere, porque efectivamente hemos tenido una partida más lenta este año. Partida más lenta que tiene que ver con muchos eventos, algunos externos, algunos internos. Los externos los conocemos, la guerra comercial entre las dos principales potencias del mundo, que ha conducido a una reducción de 4 veces la proyección de crecimiento mundial. En segundo lugar, los eventos de los aluviones del norte, y también hemos tenido algunas dificultades en llevar adelante la agenda de reformas modernizadoras de este gobierno. Pero no nos olvidemos también, Nicolás, porque de repente parece que nos deprimimos por un trimestre bajo. En ese sentido, el que esté acá conversando conmigo, ¿lo siente como un respaldo del presidente? Yo siempre me he sentido respaldado por el presidente. Todo el tiempo que he estado de ministro de Hacienda me he sentido respaldado por el presidente Piñera. Hablemos de los cambios que vimos este jueves. Pasó el ministro Moreno a Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine reemplaza a José Ramón Valente en Economía y también Juan Carlos Llobet reemplaza a Susana Jiménez en Energía. Esos cambios dentro del llamado gabinete económico, ¿qué le parecen? Mire, yo en primer lugar hacer un reconocimiento a los ministros que salen. Me tocó trabajar con ellos, me tocó ver su entrega, eso fue reconocido por el presidente hoy día y ciertamente a mí en lo personal y en lo humano me duele esa salida. Pero, ¿De por quién supuesto, particularmente? Bueno, yo trabajé más y más de cerca con el ministro Valente. Hicimos un trabajo muy coordinado y yo creo que él hizo un buen trabajo en destrabar inversiones, en una serie de proyectos que él lideró en la cartera de Economía. Pero el presidente es el que toma las decisiones y el que le corresponde hacerlo, y en este sentido ha querido darle un nuevo aire en un año que es más complejo, que es más difícil. Usted como líder de gabinete económico, ¿el presidente le consultó estos cambios? Mire, las conversaciones que yo tengo con el presidente de la República... Pero no lo las conversa usted como no las ministro de Hacienda. Yo soy miembro del comité político, converso muy frecuentemente con el presidente, pero el tenor de esas conversaciones no las comento. Bueno, Juan Andrés Fontaine vuelve a Economía, él también fue ministro de Economía en el primer gobierno y ya salió esa vez. ¿Por qué cree que lo volvió a nombrar ahí? Yo creo que Juan Andrés es un profesional de alto nivel, es una persona que ha hecho un muy buen rol y fíjese que por esas coincidencias, antes de que ocurriera este cambio de gabinete, hace poco más de una semana atrás, nosotros dimos a conocer la agenda de aceleración económica en el Ministerio de Hacienda, que es un trabajo conjunto que estábamos haciendo con el MOP y que vamos a continuar. ¿El nombre más adecuado para impulsarlo es Alfredo Moreno? Así lo considera el presidente de la República. Hablemos también, vamos a hablar del plan de inversiones, pero también este cambio de gabinete, algunos le llaman llovizna, aprovechando de la lluvia, ya que se esperaba que fuera mayor de lo que realmente fue, coincidió con la encuesta CEP. Y ahí el gobierno no le fue bien, cayó a 25% la aprobación y subió 50% la desaprobación. ¿Cómo lo toman? Mire, ¿sabe lo que pasa? Yo francamente le digo de corazón, yo no trabajo para las encuestas, ni trabaja el gobierno para las encuestas. Ahora, indudablemente que observamos las encuestas, es como una medición, es como la temperatura de la opinión pública, miramos las distintas encuestas, pero lo que tenemos que hacer, más que comentar encuestas, Nicolás, es trabajar por Chile, y a eso estamos dedicados en jornadas larguísimas, y lo hacemos con entusiasmo, con esfuerzo, y eso es lo que nos ha pedido el presidente. Ahora, esta encuesta, ministro, fue particularmente dura también con usted. De las personas que desean conocerlo, el 42% lo evaluó negativamente. Mire, yo le digo una cosa, yo no estoy, insisto, no estoy en un tema de evaluación de encuestas, ni de trabajo.
pierdo bastante poco tiempo, le dedico muy poco tiempo al tema de las encuestas. Las miro, las analizo y digo, tengo que seguir adelante. ¿Por qué? Porque eso es lo que requiere el país. ¿Cómo lo revierte? Mire, en primer lugar, yo creo que, a ver, también hay que entender, eso sí, por qué ocurre esto. Exacto. ¿Fue por el primer trimestre? ¿Fue por los problemas que han tenido, por ejemplo, en la reforma de pensiones y tributarias? Mire, yo creo que tiene que ver también con que hay un tema de primer trimestre, pero también de expectativa. El año pasado esta economía se recuperó muy vigorosamente. Crecimos al 4%, triplicamos el crecimiento del año anterior, pasamos a crecer más que el mundo y de alguna manera puede que algunas personas lo interpretaron como que esto iba a continuar así en forma natural. Y no, las cosas no continúan en forma natural porque, primero porque es difícil, segundo porque estamos en un escenario mucho más complejo. Se nos deterioró el escenario externo, en primer lugar. Eso no es todo, porque yo voy a decir siempre que el grueso del partido se juega en casa, se juega dentro de Chile, pero además tuvimos los aluviones del norte, que deterioraron fuertemente. Tuvimos crecimiento negativo 3 trimestres en minería, que incide importantemente, y la gente ve cifras más modestas en materia económica. En ese sentido, entonces, el paro en Chuquicamata que va a comenzar, ¿puede impactar en el IMASEC de junio y también de julio? yo espero, en primer lugar, que esto se revierta, que se pueda llegar a un acuerdo. La huelga en Chuqui no es buena para ninguna de las partes. Y yo espero que se agoten las instancias para que se llegue a ese acuerdo que permita una continuidad en materia de la operación de Chuqui, que es muy importante. ¿Pero impactará en el IMASEC de junio? Marginalmente puede impactar en el mes de junio. Tendremos que ver, porque depende del número de días, depende, probablemente Chuqui va a trabajar, pero va a trabajar a media máquina, porque hay sectores que ya tienen un acuerdo que se hizo previamente, entonces esos trabajadores van a estar probablemente colaborando en el proceso productivo, entonces vamos a tener, pero sí, vamos a tener un grupo de trabajadores que está en huelga y eso va a mermar la capacidad productiva de Chuqui, sin duda alguna. Pero lo que no sabemos es que cuánto va a durar este proceso. Y ojalá que sea lo menos posible. Ojalá que se evite la huelga. Ahora, no es fácil, pero es posible. ¿Cómo recibió, ministro, el 2,9% de crecimiento que ahora proyecta en el mercado según la última encuesta de expectativa económica? Mire, yo lo recibo tal como el mercado tiene sus expectativas, nosotros tenemos expectativas algo distintas y yo lo que tengo que hacer es trabajar para que se cumpla nuestras proyecciones de crecimiento que están entre 3 y 3,5. Ese es mi trabajo. Más que mirar y analizar por qué cada uno hace una proyección. Ese es el promedio de proyecciones de los analistas, otro insumo más, otro elemento más, pero nosotros, ¿en qué estamos haciendo? Importantemente, anunciamos un programa de una agenda de aceleración de inversiones. 1.400 millones de dólares que vamos a acelerar. ¿Dónde los vamos a acelerar? En concesiones más de 650 millones, que es gasto privado, eso es inversión privada. Después, en infraestructura pública tenemos y trabajos que se hacen con las concesiones, ¿no es cierto?, pero que son aceleración de inversión en terceras pistas, en calles laterales, en pasarelas. Hay una serie de trabajos que están en ese. Después, proyectos normales, tradicionales de infraestructura pública, en obras públicas. 300 millones de dólares de aceleración en hospitales, tenemos una cantidad muy importante y eso va a ayudar en conjunto con la baja de tasas del Banco Central. Y no es todo, porque vamos a continuar trabajando y probablemente vamos a hacer más anuncios en materia de más anuncios. ¿Tiene alguno que me pueda anunciar hoy día? No, ninguno, porque estamos trabajándolo, pero es posible que haya nuevos anuncios en materia de iniciativas económicas para impulsar esta economía en las semanas que vienen. ¿Cuánto debiera impulsar a la actividad del año la baja de tasa del Central de 3 a 2,5%, además del plan de aceleración de inversiones? Nuestro análisis es que el conjunto de estas medidas, porque tiene un rezago, sobre todo el rebaja de tasa de interés tiene un rezago en su efecto en el mercado, pero ya vimos que las tasas de interés, las cortas, pero también las largas, cayeron en forma significativa. Entonces, esto debe traspasarse a través de un menor costo del crédito. Esto impacta más que nada los créditos más cortos, crédito de consumo, créditos, en fin, créditos para las pymes. Nosotros esperamos ver esta rebaja sea traspasada a estos créditos y, por lo tanto, que tengamos un impulso a la inversión y también un impulso al consumo. Y eso apuntala el crecimiento de la economía. ¿Más o menos cuánto? Para estar, nosotros estimamos que el conjunto de estas dos medidas nos permite estar dentro del rango del 3 al 3,5.
Eso es lo que creo. 5 décimas en el año, 4 décimas No en el año. tenemos un cálculo específico, pero sí, sí tenemos algunos números que hacemos, son números internos, pero eso nos permite estar confortablemente dentro de este rango de 3 a 3,5. Ahora, ministro, también quisiera preguntarle, el Banco Central ha dicho ya que esto es suficiente, pero para impulsar la actividad económica y se cierre la brecha debido a que el crecimiento potencial de la economía es mayor. Pero no cerraron la puerta, lo han dicho varias veces, son flexibles en cuanto a que pueden bajar más la tasa si el escenario externo se pone peor. ¿Usted cree que el escenario externo se va a poner peor? Mire, uno siempre espera que las cosas se solucionen, porque ¿cuál es el gran tema del escenario externo? Lo que cree, lo que está en su escenario base, ¿Cuál es el utilizando gran la tema? jerga del Banco Central. ¿Cuál es el gran tema del escenario externo? Es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Uno espera que se solucione, pero la verdad es que lo que hemos visto es que esto no ha ocurrido y llevamos incluso en diciembre del año pasado en la reunión de G20 en Buenos Aires, me tocó estar ahí y se anunció una tregua entre Estados Unidos y China, que fue una señal positiva esa tregua. Al final fue un verano de San Juan porque después se puso peor la cosa. Pero al final no se logró que esto se resolviera. Nosotros esperamos que nuestro escenario base es que no se deteriore la situación externa. Ahora, también podría ocurrir que esto se deteriore, en cuyo caso ciertamente tendremos que ver cuáles son las medidas que podemos tomar. Tendrá que evaluarlo el Banco Central en forma completamente autónoma y nosotros desde el punto de vista del Ejecutivo, del Gobierno. Esas medidas que lamentablemente no nos puede adelantar hoy día, ¿se van a tomar de todas maneras independiente de lo que pase en el escenario externo? Nosotros tenemos que trabajar en medidas que se toman de todas maneras y en otras que tenemos para momentos más complejos. Ese es lo que hace en general la autoridad económica cuando ve un escenario externo que es más complejo. Así es que yo quiero decir, este es un escenario muy desafiante, pero nosotros estamos con todo el ánimo, con todo el esfuerzo puesto en revertir esta situación y en acelerar la economía. Porque los vientos externos, volvemos al tema, me dice, oiga, pero usted no hay que minimizarlo, pero tampoco magnificarlo. Hay que darle su justa dimensión. Es una parte muy significativa, sobre todo en una etapa en que vemos un deterioro que ha ido marcado con un deterioro de casi 40 centavos en el precio del cobre. Si el precio del cobre estaba hace poco, hace algunos meses atrás estaba en $3 y hoy día estamos cerca de $2.60. Ministro, en el tema de reforma a las pensiones se rumorea también de que se podría hacer un alza en la cotización extra de más de 4% y que ese delta mayor sea para un esquema solidario. ¿Es así? Nosotros estamos conversando por supuesto, hemos conversado con la oposición, con aquellos sectores que quieren conversar, porque uno no puede conversar con los que no quieren, y nosotros vamos a cumplir con los compromisos que hemos planteado. Y estamos estudiando la forma, en lo fundamental, de darle un contenido práctico a esta entidad, ¿no es cierto?, que puede ser un consejo que esté a cargo del 4%. ¿Pero están realmente cerca de esa medida que le comenté? No le podría confirmar nada en este momento respecto a eso. Ministro de Hacienda Felipe Larraín, gracias por estar con nosotros. Muchas